reglas son simples, deudas o destierro. Llegaron en bestias con armas de fuego, llamaron conquista al robo del suelo. Deprive the sons and daughters of the soil. Culture, land, the wealthy, wealth them all. But hustling gringo after gringo embezzle. Now same flag say, we all ought to pay. Oko baberu manika hawak chinito likro no heshibele kakakakulet. Oko baberi kinkuchukari katika mamari kilom rukas lembre katero chuyamri lo coleta kendakari lo coleta kechela chukakeri lo coleta kuyu. Mamamayang lumalaban sigaw ay kalayaan. Utang na nagpadugo sa lalikod kasaysayan. Taong bayang lumalaban sigaw ay kalayaan. Panahon ng iwas to, wakasan na ito. Deudas eternas que generación tras generación en explotación, saqueo, dominación. Defensora liberando el territorio, gritando fuerte, devuélvanos el oro. Nabundukan ng lupig, kagupatan, kinalbo, higanteng gamitin na yung bulsa nila'y napaldo. Buenos días, Hernán, gracias. Podemos ir comenzando ya con el diálogo. Buenos días con todos y con todas. Gracias por acompañarnos en esta entrega de Voces Azuayas a través de Estrategia 7, el día viernes con el análisis de la coyuntura política. Y queremos justamente ir poniendo sobre el tapete algunos temas que saltan durante la semana y que van condimentando este ambiente en el cual nos estamos enfrentando a unas elecciones. Para eso estamos aquí con un distinguido amigo, analista e investigador acucioso, no solamente de lo que pasa en el país, sino en el mundo. Es el abogado, el doctor Jaime Chuchuca, con quien vamos a conversar justamente de estos temas que él da seguimiento y además hace un análisis siempre muy pertinente de lo que está sucediendo. El Ecuador vive una realidad que parece desbordante en toda imaginación, realmente un presidente, yo diría que más bien medio ausente, que no informa de su gestión. No tenemos una información a la que acceda la ciudadanía para tener alguna percepción de lo que está haciendo, de lo que está pasando, de cuáles son las políticas que va implementando a nivel no solamente de lo económico, que es muy importante, por supuesto, ¿no es cierto?, pero también que es muy importante conocer a través de algún, no sé si dirección o algo con la que han contado los gobiernos anteriores, de qué pasa con el gobierno, ¿sí? Y entonces no sabemos qué sucede. Por ejemplo, recién se firmó un TLC con Canadá, que no sabemos, la población no conoce, ¿sí? Se fue una comisión de dirigentes sociales a Quito el día de ayer para conocer en una audiencia y les cancelaron la audiencia. La salud está en crisis, los hospitales tomados por mafias, enfermos que enfrentan una falta de atención y de medicinas y personas que están muriendo por falta de atención. Crece el desempleo, aunque se habla de haber bajado los niveles del riesgo país, la crisis en nuestro país crece sin duda, la deuda externa ha llegado a niveles insospechables, la corrupción, la violencia, en fin. Y en medio de todo esto, enfrentamos unas elecciones en donde el gobierno intenta eliminar a cualquier posible contendor, en fin, una serie de situaciones que nos colocan en un escenario sin duda de mucho riesgo a nivel político y social. Estimado Jaime, bienvenido a este espacio. Por favor, hagamos una primera entrada general, ubiquémonos, encuadrémonos. ¿Qué estamos viviendo como Ecuador en un país en donde no tenemos los elementos suficientes para comprender, yo diría, qué busca sí, este gobierno y cuáles son las consecuencias de su gestión? Bienvenido y adelante. Muy buenos días, Anita. Muchas gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Siempre es muy grato compartir algunas reflexiones e ideas sobre la temática política. Yo creo que si podemos observar de manera general la instrumentalización del proyecto neoliberal securitario que se ha desplegado en toda Latinoamérica. El gobierno de Daniel Noboa en realidad es como uno de los que más ha logrado articular este proyecto neoliberal securitario en Ecuador. Y no es porque no lo haya hecho antes Lazo o Moreno, sino que las circunstancias alrededor de Daniel Noboa han hecho que
la fuerza política de Estados Unidos, las guerras de intervención que se despliegan también en el planeta, la tecnología puesta en marcha en estos últimos años y particularmente a finales de 2025 y 2026, que estamos ya en una nueva época de inteligencia artificial, ya no es la misma, ni siquiera la del año anterior, porque la de 2026 tiene otros elementos mucho más importantes e incluso que se van integrando con la vida cotidiana de la sociedad civil. Entonces, todos estos elementos, hay otros factores más del poder político, eh, por ejemplo, la mayoría en la Asamblea Nacional, casi el dominio total de las instituciones en el Ecuador, incluso de la división de poderes. Hay algunos que dicen solo le falta la Corte Constitucional. Yo creo que incluso la Corte Constitucional está prácticamente tomada por la mayoría afín al gobierno de Daniel Noboa. Porque hay una tesis que se trasluce a través de sus diferentes sentencias y es la de mantener la gobernabilidad. Y de esa manera de mantener la gobernabilidad, pues ni siquiera se ha pronunciado con cosas tan graves como, por ejemplo, de quemar los documentos de gastos reservados en 30 días. O sea, los presentan al Contralor, un Contralor afín al gobierno de nuevo, y desaparecen los documentos del gobierno. Imagínense eso. ¿Qué documentos, pongo entre preguntas, están ingresando a esa incineración? Habrán algunos que no se queman, pero todos los documentos más graves para el gobierno que podrían comprometer en casos de corrupción, etcétera, se están incinerando. Entonces, además tenemos cambios legislativos muy grandes, como por ejemplo en el tema electoral, y aquí vemos cómo a veces se daña la Matrix, decíamos estos días, y aparecen los engranajes atrás, ¿no? Como la caída de Fernando Ceremedo en Bolivia, por un intento de feminicidio. Se encuentra su famosa granja de bots interna y que trabaja con muchos medios de comunicación en toda Latinoamérica. Pero estos cambios legislativos en todos los países, incluyendo Ecuador, han hecho que se vayan borrando ciertas seguridades que antes se mantenían en los procesos electorales. Y esto es muy sui generis, porque es además un asunto que muy poco se discute en el Ecuador. En Colombia, en estos meses es de discusión permanente, pero lo raro es que en Ecuador no se venga discutiendo. Por ejemplo, en Ecuador, entre el 2020 y el 2025 han habido varios cambios en el reglamento de transmisión de datos de la votación. Y particularmente en el año anterior, en 2025, se consagra una reforma que dice que al público se le transmitirá las imágenes, las imágenes. Esa palabra es muy importante porque dice se transmitirá las imágenes de los resultados electorales. Se refiere a las actas, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que antes del 2020, pues el Consejo Nacional Electoral había tenido, y el Tribunal Contencioso Electoral tienen bastante jurisprudencia sobre el tema del hecho de que lo que se transmitía era el documento PDF. Y para los que no conocen, el documento PDF es el documento creo que más abundante en el Internet, que se comparte todo tipo de datos, incluso visuales, textos, para la transmisión del conocimiento científico. Pero aunque parece muy sencillo, el PDF es una construcción arquitectónica digital muy grande, porque tiene una reunión de códigos muy importantes. Y cuando ya tiene firmas, cuando tiene un hash, cuando tiene los candados, está organizada la metadata. También se puede borrar la metadata de los archivos PDF. Pero cuando tiene todo esto y más la firma electrónica del CNE, entonces eso se sube a la web, eso descarga el ciudadano y dice, puedo confiar en esta acta. Pero ¿qué sucede? Cuando ya no tenemos acceso, desde el año anterior ya no tenemos acceso a la web de actas en PDF del CNE, ahora tenemos acceso solamente a los archivos fotográficos, es un archivo tipo TIFF, TIF, que es un archivo fotográfico blanco y negro, y lo descargamos y solamente tiene el hash, no tiene ninguna otra cosa más. Lo mejor sería que tengamos los dos, el TIFF y el PDF, para hacer un comentario sobre eso. Pero todo esto
está encadenado con la presencia de granjas de bots, de granjas Hagamos de... allí, justamente, Esto, Jaime, abramos un poco el panorama, porque sí creo que uno de los elementos más importantes que van a suceder en los próximos meses, en noviembre, apenas 2 o 3 meses después, ¿no es cierto?, es el de las elecciones. Pero nos encontramos en un escenario, si abrimos el panorama, en donde, por ejemplo, conocemos que el propietario de la plataforma digital, La Derecha Diario, ¿no? Javier Negre, un español, un personaje muy conocido en España, sobre todo por su, digamos, estilo de hacer comunicación, es el dueño y propietario de este portal digital La Derecha Diario. Pero este señor ha participado por acá en el Ecuador, hay fotos con el gobierno central, ¿no es cierto?, de que ha estado presente, y resulta que este señor es también socio de este personaje que acabamos de nombrar, que es Fernando Cerimedo. Y claro, ahí tenemos, ¿no es cierto?, una relación que preocupa a todos los votantes ecuatorianos, porque este diario, La Derecha Diario, que se llama, ¿no es cierto?, es más bien una herramienta de ataque, yo diría casi de sicariato informativo, ¿no es cierto?, para confundir, para crear una imagen de algunos personajes y actores políticos que han llegado al poder en América Latina, ¿sí? Y para perseguir a dirigentes de la oposición, de los movimientos sociales. No dudo que esto haya pasado también en el Ecuador, ¿sí? Y recientemente conocemos de este escándalo al que usted se refería en Bolivia, de Fernando Cerimedo, ¿sí? La máquina de hacer presidentes en América Latina, porque ha sido, comenzando con Milei, uno de sus principales asesores, y le puso en el poder a Milei. Pero no solo es el caso de Argentina, es el caso también de Hernández en Honduras, de la Espriella en Colombia, de Keiko Fujimori en Perú, y actualmente asesor de Rodrigo Paz en Bolivia. ¿Sí? Podemos ver allí que existe, ¿no es cierto?, esta implementación de estas famosas granjas de trolls, que muy bien sabemos cómo funcionan y que funcionan también en el Ecuador. Es decir, las elecciones que hemos tenido en América Latina son elecciones que han sido forjadas informáticamente. Y encima, con lo que usted nos está contando de cómo se maneja ahora la información en el CNE, cuando ayer también vimos una denuncia en donde a una de las consejeras del CNE se le escapa una frase como ¿a quién ponemos en el Guayas? Son elementos realmente preocupantes de que si no vivimos en dictadura, estamos viviendo en unas auténticas democracias falsas. sí, es que además, tal vez a tocar algunos de estos elementos que usted plantea sobre el tema de la sistema democrático institucional en América Latina, podemos ir comparando y nos vamos relacionando con otros países y los cambios legislativos son parecidos y los cambios tecnológicos también. Por ejemplo, las denuncias que realizó el Pacto Histórico en las elecciones recientes presidenciales de primera y segunda vuelta en Colombia, pues decían que el Consejo Nacional Electoral, que a propósito es una institución muy diferente a la del Ecuador, tiene su autonomía, trabaja con una empresa privada, eso no sucede en Ecuador, y esa empresa privada es una corporación de los hermanos Bautista. Ellos denunciaron, nos quitaron todas las seguridades de las actas PDF. Ellos incluso por sentencia constitucional en Colombia tienen que a través de las actas PDF y del E14, que es la acta que se transmite la votación, tiene que ser subida al sistema para la transmisión de datos. Nosotros ahora ya la palabra PDF ya ni asoma en el reglamento para que se Sí. vea. Y en otras resoluciones del CNE ni siquiera aparece. Porque ellos saben que este archivo es mucho más difícil, deja huella, un rastro digital. En cambio, ya cuando suben el archivo fotográfico ya está totalmente troquelado, podríamos decir. Y del otro lado, en el CNE de Colombia, lo que hicieron es borrar completamente toda la megadata, la metadata. Entonces, al borrar los datos de los archivos, obviamente ya no se podía seguir la trazabilidad desde que se subía el archivo hasta el momento en que se comparte la información final y que se proclaman los resultados, etcétera. Ellos descubrieron, creo que es el caso más documentado, posiblemente sea el primero de muchos que es tan documentado, sobre un poco más de 3.700 mesas que fueron influenciadas de modo tecnológico para adulterar la información electoral.
Y además de eso, pues está el trabajo de los botas, granjas y todo eso, del Espriella que trepó en las encuestas y que se hizo un boom tecnológico en poquísimos días. No, porque eso es lo que hacen las granjas de bots, manejar el algoritmo y a través de ese algoritmo poner en primer lugar en la tendencia lo que pues antes no se encontraba en ningún espacio de ninguna red social. Y eso es lo que ha hecho todos estos frentes de derecha diario. Ojo que Fernando Ceremedo es un agente entre varios de los que trabajan y cayó solamente una granja de bots en Bolivia. ¿Cuántas más habrán regadas por todos nuestros países, incluyendo en Argentina, ¿no? Porque él tiene una participación directa también en el gobierno de Milei. Además dicen ahora en el gobierno de Bolivia que él no es funcionario boliviano, pero viajaba a todas las reuniones con Rodrigo Paz, iba a Estados Unidos, a reuniones con Donald Trump, con Marco Rubio. Si no era funcionario boliviano, era funcionario estadounidense, decimos. Esto no cabe duda. Además, se reúne con los agentes de asesores presidenciales del mismo Donald Trump. Es Sí, decir, realmente estamos en manos de una especie de corporación internacional cuyo objetivo es incidir en la opinión pública latinoamericana para ir implementando este tipo de regímenes de ultraderecha, sin duda. Esto es evidente porque en toda la costa del Pacífico Sur tenemos ya las evidencias de que esto está sucediendo y que hay por detrás de eso también digamos, un frente en esta estrategia que es la guerra cultural. ¿Cuál es el ujú. propósito? ¿Qué está detrás? ¿Qué nos viene? Y cómo estamos manejando en el Ecuador? ¿Cómo estamos preparados para eso? ¿O vamos a caer redondos como hemos caído en otras ocasiones a través de lo que significa el manejo de la información? Yo recuerdo que de hace algún tiempo sí se decía que la información es el cuarto poder en el mundo. Yo diría que en este momento ha pasado a ser el principal. La Sí, y forma en la además, que manejamos la ujú. construcción de la opinión pública. Esta guerra cultural, Jaime, a través de no solamente los actores políticos, pero de una serie de otras dimensiones de la vida. Sí, y además que es un proceso sistemático de hegemonía, por poner multidimensional, en política, en cultura, en información, en comunicación, en la dominación de los medios tecnológicos masivos de la comunicación, de las redes sociales, de la inteligencia artificial, porque esto ahora es muy importante. Antes teníamos los trolls humanos que replicaban, retuiteaban, etcétera. Cosas. Ahora tenemos la inteligencia artificial que crea mensajes a través de los bots y de estos trolls también digitales y que producen todas estas tendencias. Y esta hegemonía cultural que también tiene su propio discurso, que tal vez nos parezca hasta de todo punto de vista sin sentido común, incoherente, irracional, conectado con el discurso fascista de mediados del siglo anterior, o de los años 30 del siglo XX, y todo ese discurso a través de la hegemonía es ahora mm, transmitido a través de estas plataformas y estas maquinarias tecnológicas. Pero la situación es que tal vez así desde el punto de vista abstracto dirían, no está sucediendo tanto, pero llegamos, por ejemplo, al caso de Ecuador y que tenemos un entramado de medios de comunicación alrededor de la Central Nacional de Inteligencia del Ecuador, que es además una institución, una oficina que trabaja directamente como brazo derecho del presidente de la República, ah, y que hace poco falleció en un accidente Su de director. helicóptero, sí, Michele Sensi Contugi, para pronunciarlo de modo italiano, que él tenía doble nacionalidad ecuatoriana e italiana. Entonces, ellos pagan a través de gastos reservados a cada uno de los medios de comunicación y podemos enumerar. Trabaja la derecha Diario Ecuador, que además comparte periodistas en el dato y en la data. Ellos también trabajan directamente para la Central Nacional de Inteligencia. Compró una supuesta gala medios a través de Alvarado Camping en 2.600.000 dólares, Radio La Posta y Radio Centro Digital. A comienzos de este mes de agosto, más o menos, un resort o una compañía llamada Boglia Medios compró nuevamente a Gala Medios
estas dos radios, La Posta y Radio Centro Digital. ¿Y cuál es el apoderado? El apoderado es Álvaro Ignacio Gibernau Becker, que es el esposo de Michelle Bachelet, actual, actual presidenta de la Asamblea Nacional. Y Gibernau Becker además es gerente de muchísimas compañías del grupo Novoa, entre ellas Blasti, que está en un proceso ahora por tráfico de sustancias y estupefacientes, ¿no? Particularmente cocaína. Él era gerente en esa época de la empresa Blasti. Entonces, vean cómo tenemos todo este entramado tan grande y poderoso. Además de medios de comunicación, tenemos influencers y periodistas muy conocidos en el país que son pagados porque, según las últimas revelaciones, dice que ya los pagos son en efectivo. Y si se queman los papeles en 30 días, pues no podemos conocer los ciudadanos, ninguna transparencia en el uso. Además de eso, que la Contraloría, pues a dedo, ha empezado a poner reserva y no podemos ver los ciudadanos ni siquiera las declaraciones patrimoniales ante la Contraloría General del Estado. En el mismo caso, el presidente Noboa está suspendido para la visita pública, no podemos saber si hay enriquecimiento ilícito ya para el año 2026. Lo mismo para el ex director de la Central Nacional de Inteligencia, Michele Ceci Contugi, no hay cómo ver, y así por el estilo van apareciendo, pero existen diferentes problemas. Entonces tenemos toda esta instrumentalización para rodearse, ellos se blindan en transparencia, de modo legal, etcétera, pero para hacer algo fundamental, que es controlar el discurso mediático que se maneja en el país. Entonces, es muy difícil sobreponerse a eso, porque la tecnología, los medios, hablo de dinero, ¿no? Porque aquí en la Asamblea Nacional se discute un tema muy importante. Yo hablaba del tema de Bogla Medios o Gala Medios también, que antes era la dueña. ¿De dónde salió ese dinero? Porque al principio se decía que compró un asambleísta que tenía $45,000 en su declaración patrimonial. Luego compran estas otras instituciones y no hay cómo seguir la ruta del dinero. Entonces hay interrogantes. ¿Fue dinero del Estado? ¿Fue dinero de un grupo corporativo, por ejemplo, el mismo grupo Novoa? Y entonces está interviniendo de manera financiera directamente en la construcción de un mensaje, porque son medios importantes de nuestro país. Recordemos, la Posta fue sacada al momento de comprar, digamos, fueron sacados sus funcionarios, pero ellos siguen trabajando con sus mensajes para el gobierno. Hablo de Anderson Boscan, sobre todo que todavía se mantiene, Mónica Velázquez, que tiene sus programas diarios. El que ya no participa mucho es el señor Vivanco, ¿no? Y acá sí ya no asoma. Sin embargo, ellos también son parte de toda esta generación de influencers. Entonces, si recordamos, La Posta fue el principal medio que transmitió la investigación del informe León de Troya en el año 2023, y que a partir de este informe León de Troya salió casos como Poder Judicial, caso Gran Padrino, caso Gran Madrina, el caso Metástasis, y también derivó en los chats ahora para el caso Fernando Villavicencio del magnicidio, etcétera, etcétera. Y además llevó a la muerte cruzada, a la campaña electoral, al asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces, tenemos nosotros una suerte histórica muy controversial ahí, entre 2023 y 2026. Y este informe León de Troya, no hemos salido de ese. No hay totalmente resultados. Es la época de los narcogenerales, la época del Gran Padrino, que sigue trabajando, sus empresas siguen trabajando, a propósito del cuñado del señor Guillermo Lazo, y siguen operando, según lo dice la Superintendencia de Compañías. Entonces, tenemos todo este entramado que a momentos se va despertando para capturar determinados temas de la opinión pública. Entonces, ahora estamos en plena campaña electoral. ¿Y cuáles son los principales temas de la agenda pública? La corrupción de los alcaldes en cárcel sin sentencia, procesados, por cualquier ciudadano puede ser procesado, investigado, pero debe ser sentenciado. Y a través de eso, los supuestos proyectos, y algunos son shows,
anticorrupción, antilavado, que captura de cabecillas. Aquí esto es el mundo de los cabecillas, ¿no? O sea, todos los gobiernos dicen que capturan a los cabecillas de los GDOs. ¿Cuándo se acabarán los cabecillas? Porque se sobreentiende que son los dirigentes, ¿no? Pero todos los días hay 12, 14, ya la palabra cabecilla prácticamente ha perdido valor. Pero estos son los temas centrales que, eh, que está manejando la Central de Inteligencia Nacional, amando ahora de este nuevo señor después de Miquel Esensi Contuyi. Jaime, pero en realidad este panorama, ¿no? Este escenario que estamos enfrentando es realmente muy complejo en la medida en que la víctima de esta construcción, de esta narrativa, es la ciudadanía que, indefensa frente a semejante desborde de falsas noticias, de mentiras, de verdades a medias, y en medio de lo que es también la persecución a algunos periodistas que hemos visto durante el último periodo, ya van como 10 periodistas que han sido perseguidos y sacados de sus medios, ¿sí? Podemos nombrar al último, ¿no es cierto? Me parece que es Aguilar, ¿sí? Todos estos periodistas empiezan a ser perseguidos, ¿sí? Y a ser silenciados, aunque bueno, ellos seguirán haciendo de alguna manera análisis, pero son perseguidos y separados de sus medios, porque confrontan, digamos, estas verdades que a través de esta cantidad de tecnología y de manejo de la información se va desarrollando y se va llevando adelante en el país. Sin embargo, de lo cual también, ¿no es cierto?, se sigue con este proceso de permanente frustración de la ciudadanía, que es no ver obras, no ver desarrollo, no ver empleo, no ver la posibilidad de superar la impunidad. Esto me preocupa muchísimo a mí porque, por ejemplo, hace poco supimos de la muerte de pescadores en una lancha o de agricultores en una granja sucumbíos que mueren, sí, como blancos positivos de la supuesta gestión de persecución a los cabecillas que se habla aquí, ¿no es cierto?, al narcotráfico, a la minería ilegal, pero resulta que son personas inocentes que han muerto a manos de esta colaboración de la Armada norteamericana que está presente en nuestro país y que la gente con esta narrativa creada a veces aplaude y apoya, ¿no es cierto? Qué bueno que estén aquí los militares norteamericanos, qué bueno que esté pasando esto, cuando lo que nos estamos dando cuenta es de que estamos siendo sometidos a un poder geopolítico que terminará dominando todo lo que significa, ¿no es cierto?, el manejo económico, la matriz productiva, los recursos naturales de nuestro país. Es un verdadero plan para el saqueo de nuestros recursos porque nos han declarado zona de sacrificio. Y en este panorama, por supuesto que el gobierno ha perdido muchísima popularidad. Hemos oído que sus niveles están alrededor del 30%, por lo cual se enfrenta a las elecciones bastante debilitado. ¿Cómo ve usted qué pasará con las expectativas, las tendencias, las posibilidades y los apoyos de la gente que ha ido sonando, hablemos de nuestra ciudad, de nuestra provincia, para asumir la gestión en los gobiernos locales? Y también desconfiar un poco, y pongo el tema en las encuestas, porque las encuestas también son una red que trabaja alrededor de los poderes de turno y particularmente del gobierno, y la mayoría de ellas actualmente se hace de modo digital. Como sabemos que también no hay una respuesta de troles y bots en las encuestas. Por ejemplo, yo ponía, antes de ayer salió una famosa encuesta en, en Argentina, en una página que se llama Punto Aparte OK, de unos chicos que trabajan para esta suerte de entramado derecha diario, Fernando Cermedo, Javier Negre, Javier Milei, etc. Pero era una encuesta fake, se hizo viral la encuesta fake. Y en Ecuador, sobre todo, fue la que más destacó en estos medios que antes hemos nombrado: Radio Centro Digital, en La Posta, en El Dato, en La Data. Lo transmitieron los influencers alrededor del gobierno y lo pusieron como verdad. Una encuesta totalmente fabricada y falsa. Entonces, incluso hasta ellos deben estarse riendo, ¿no? O sea, cómo a través de esta granja de bots, de troles, podemos tener semejante situación. Y esto mismo está ocurriendo ahora para las elecciones
que venimos a las seccionales, para prefectos, para alcaldes, para los candidatos a concejales, porque de la noche a la mañana aparecen ahora candidatos con supuesta popularidad, que no sabemos particularmente incluso de algunos en detalle su hoja de vida. Sin embargo, ya estas granjas empiezan a funcionar y a través del algoritmo se publicitan directamente en las redes sociales. Sin embargo, lo que usted nombraba es algo cierto. Tenemos un trabajo cooperativo, aunque yo creo que estoy ahí eh, utilizando de modo muy eufemístico la palabra cooperativo, pero hay una intervención directa de Estados Unidos en Ecuador, porque tenemos tratados de operación en aire, en mar, en tierra, la oficina del FBI en Quito, tenemos operación armada No en olvidemos, Galápagos. Jaime, que se intentó hacer de Galápagos una base. No se permitió, pero finalmente está funcionando. Y el día de ayer, sí, en Balti igual están operando, ¿no? Le cambiaron el nombre, ya no le dicen base, sino le dicen presencia militar extranjera, para no, para supuestamente no romper la Constitución, pero de hecho hay una base militar en Ecuador. Ahora, el día de ayer se comunicó que quieren hacer una base binacional extranjera entre Colombia y Ecuador, particularmente porque se encuentra el presidente del Espriella y el presidente Novoa en estas circunstancias, y si cambia uno de los presidentes, supongamos que viene un presidente de izquierda en Ecuador, tendría que romper un tratado bilateral y con presencia también de Estados Unidos, lo cual es más difícil cambiar. Lo mismo sucede en el caso colombiano. Entonces, tenemos ahora este problema que es muy grande. Pero la situación es que siempre nos dicen que es por el tema de la inseguridad, por el tema del narcotráfico, etcétera, etcétera. Cuando nos vamos a los números y desplegamos los números, o sea, hasta el año 2025, por ejemplo, entre el año 2023 y 2025, que es justo el periodo del presidente actual, los delitos consumados por noticias registradas han pasado 2022 de 28.221 en 2022 a 2023 a 55.504. 2024, 56.264. 2025, 50.489 en delitos consumados. Detenidos y aprendidos. Pero aquí la cosa cambia. Detenidos empiezan a bajar desde 2022 de 21.127 a 19.396 en 2023. 17.235 en 2024, 17.231 en 2025. Entonces, tenemos una caída de detenidos con orden de autoridad competente, a eso se refiere la palabra detenidos, y la interpretación obvia aquí es peor gestión de fiscalía, peor gestión del sistema judicial, peor gestión del gobierno y de policía, porque como es con orden de autoridad competente, el sistema que está interconectado de la judicialización no rinde frutos. O sea, estos son los datos que transmite el mismo Ministerio del Interior y del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. Y en aprendidos, aquí hay una particularidad porque en los aprendidos puede ser también aprehensión arbitraria, ¿no? Es los que cometen delito flagrante y en ese momento tienen que ser apresados. También baja en 2022, 58.481 y en 2025, 54.168. Entonces, tenemos una tendencia a que decaiga tanto la aprehensión como los detenidos, desde 2022 a 2025. Y también tenemos una tendencia a la caída del decomiso de toneladas de droga. Esto también es muy particular e importante. El año anterior, por ejemplo, disminuyó a 222 toneladas. Por aquí tengo el cuadrito. Pero entonces tenemos una posición de que supuestamente esta colaboración entre Estados Unidos y Ecuador nos está abriendo una perspectiva para tener mayor seguridad y que debemos dejar que las fuerzas extranjeras intervengan en el país, bombardeen barcos,
bombardeen campesinos y también, aparte de sucumbíos, fue una zona de Guayas, etcétera. Y tenemos esta intervención completa. La BBC antes de ayer transmitió un reportaje diciendo la corrupción en los operativos policiales en el Ecuador. ¿De qué va esta corrupción? En que dice que los GDOs pagan de 1.500 a $2.000 a los policías mensualmente para que les avisen cuándo van a hacer los operativos y no estar presentes de ellos en los barrios, en las casas o en los lugares que vayan a hacer la intervención. O sea, Es decir, que de alguna manera incluso aquellos operativos en los que, por supuesto, el ministro de Gobierno, Reinberg, sale revestido como un verdadero Robocop, ¿no es cierto? Impresiona y causa esa conmoción en algunos sectores, sí, que le aplauden, sí. Resulta que son bastante fabricados, sí, acordados de alguna manera, sí, y no vemos que haya ninguna digamos, coherencia más estructurada en lo que significa el combate a la violencia, el famoso plan Fénix, nunca lo hemos conocido, no hemos entendido, y me da la impresión de que cada vez que se acercan elecciones se utiliza este tipo de estrategias, ¿no es cierto?, de que haya un aprendido, un cabecilla famoso, una detención, más operativos y además también más bonos para los estudiantes y más ese tipo de medidas. Es decir, realmente una serie de estrategias que son más bien de carácter mediático. no sé si me puede permitir con pantalla, justo Por ahorita abrí. supuesto, vamos a hacer que se pueda. Hernán, le pedimos que nos ayude con la posibilidad de compartir pantalla. Está listo ya. Ya, a ver ahí. Que no tengo habilitación, me dice. Hernán, Bueno, tal vez no nos... le puedo leer igual, ya. hasta que habilite. Verá, en el 2000, año 2022, droga incautada versus droga destruida es la tabla, ¿no? Pero la droga incautada fue de 272 toneladas. Y en el 2025 fueron de 214 toneladas. Aquí hay, como siempre, una contradicción en los datos de la policía. Ellos dicen de 214 a 222. Aquí hay que ser exactos. Porque el problema es que también tenemos una diferencia entre la droga incautada y la droga realmente destruida. Y de plano les hago aquí una crítica también al Ministerio del Interior y a la policía, porque ellos siempre ponen solamente casi la tabla de droga destruida. Pero hay que comparar con la droga incautada. Y esta comparación se hace más bien con los datos del Observatorio de Ecuatoriano del Crimen Organizado, porque la página del Ministerio del Interior no nos revela. Entonces, tenemos esta situación, por ejemplo, en que en el año 2022 se decomisan 272, pero se destruyen 246. 2023, decomiso 273, se destruyen 243. 2024, aquí recompensaron un poco porque decomisaron 294 y destruyeron 302, es decir, o 8 toneladas más que no habían destruido en 2023. En 2025 decomisan 214, pero destruyen 186. Y es particularmente interesante el tema del porcentaje de droga no destruida. Entre 2016 y 2018. Me parece, perdón la interrupción, Jaime, me parece que ya podemos acceder al compartir pantalla. Adelante. Ya, perfecto. Y justo iba este cuadrito. Ya, esto. Exacto. Ahí estamos mejor. Ahí está. Vea cómo esto justo estaba trabajando el día de ayer, quería compartir en las redes. Como en 2016, 2018, que son los datos que ahorita tenemos acceso del Ministerio del Interior, más o menos tenemos entre el 2% y el 2016 el 13.95% de porcentaje de droga no destruida. Acá entre 2022 y 2025 tenemos más o menos entre el 9.53% al 12.87%. Podríamos decir que la tendencia es similar entre 2016 y 2018 y 2022 a 2025. Sin embargo, entre 2018 y 2022, la tendencia es completamente diferente. Sí.
llegamos a un porcentaje de droga no destruida en 2019 del 55%, 2020 del 61%, 2021 52%. ¿Qué sucedió aquí? Justo es la época del auge de los narcogenerales, de las denuncias de la mafia albanesa, del Gran Padrino, etcétera, ¿no? Entonces, el porcentaje de la droga no destruida está aquí en los datos, no es que datos del Ministerio del Interior, no es que nos estemos inventando. Este es el cuadro que antes les estaba leyendo, ¿no? En la época que salta el conflicto, más o menos desde entre 2019 y 2020, que Ecuador en realidad se forma como una zona de guerra, de narcotráfico, aumentan los periodos de extremo, los homicidios y todo eso. Pero tenemos aquí, va subiendo igualmente, ¿no? Y la droga no destruida entre 2019 y 2022. O sea, aquí podemos ver los datos, ¿no? No destruido en 2019, 69 toneladas. 2020, 76. 2021, 104. Ahora, si damos la vuelta a lo que generalmente se dice en la interpretación del gobierno, que ellos han cambiado frente a la época del correísmo, no es que están solamente los últimos años del correísmo, parece que la tendencia en temas de destrucción de droga es la misma. Respecto a la incautación de droga, porque es el 30% que se incauta de lo que en realidad sale más o menos, es el criterio que maneja, está similar. Lo que no estaba similar era en realidad la época de los años del gobierno de Moreno, los últimos años y el comienzo del gobierno de Lazo. Sin embargo, con los otros datos que hace un momento también mostrábamos, es que la política del sistema judicial no viene siendo la misma. Entonces, incluso tenemos una presencia peor. También les voy a compartir de nuevo. Puede ser que, como dicen, en la repetición está la comprensión. Aquí tenemos de noticias compartidas. Por ejemplo, esta es una tabla total. Aquí hay algunas diferencias respecto al Ministerio de Interior, al Observatorio, pero es similar, ¿no? El crecimiento de homicidios es increíble. Entre 2020, que tenemos 1.372, empieza a crecer 2021 a 2.495, 2022 casi duplica, 4.824, 2023, 8.581 homicidios. Baja en 2024, 6.810, pero es la misma tendencia. 2.916 en 2025. Aquí vi los datos de la policía, decían 2.286, me parece que vi el día de ayer. Y tenemos una proyección para 2026 de 8.308 más o menos. O sea, no va a cambiar mucho. Aquí, en esta parte de delitos consumados, se encuentran también los homicidios, es lo que citaba antes, ¿no? Delitos consumados suben 2023, 2024 y 2025, pero por más de 50.000, frente a 2022, ¿no? Que estaba más o menos en 28.000. Pero ellos dicen que la estrategia de seguridad se está cumpliendo, por eso debemos tener mayor intervención extranjera. Y más bien cuando no teníamos tanta intervención extranjera, los números de delitos consumados eran menores. Es decir, estaba funcionando mucho mejor el sistema judicial que actualmente. Y aquí está la otra que antes le comentaba, ¿no? Detenidos y aprendidos. Los detenidos baja significativamente entre 2021 y 2025. Vea, en 2021 llegamos a 25.000 detenidos. En 2019 estaban en 34.000 y ahora caemos a 17.231 en 2025. Y los aprendidos igualmente. Estos son datos del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, porque estos datos no los compartió directamente el Ministerio del Interior. Ellos hicieron un estudio sobre los datos de fiscalía. Bueno, entonces son interesantes en todo caso mirar los datos frente a lo que dice el discurso. Entonces, Correcto. todos los días tenemos un show tipo Netflix, como usted decía, el señor Reinberg vestido con distintivos policiales, con el chaleco antibalas, rodeado de policías y militares. Igualmente, antes lo hacía Giancarlo Lofredo, ahora ya no aparece mucho, pero son shows, ¿no? Para
capturar supuestamente a bandas delincuenciales y cuando los datos en temas ya coordinados de policía, gobierno, sistema judicial, incautación, droga destruida, nos dan completamente otra evidencia. Entonces, en realidad, estamos siendo dominados por un discurso mediático de que tenemos incluso mano dura. El tema de la mano dura se cae aquí, porque el de la supuesta mano dura, ni siquiera en detenidos ni aprehensión se está tomando en cuenta. Lo que sí es de gravedad, y como también lo revelan los datos, es la cantidad de homicidios intencionales, que es uno de los datos duros y que deberíamos ir confrontando para incluso discutir en este periodo que viene. Entonces, también en la Asamblea Nacional es el mismo discurso. Dice, la oposición no quiere que nosotros controlemos la inseguridad, no controlemos los delitos, pero ahí están los datos que ellos mismos transmiten. ¿Por qué no discuten sobre esto? Efectivamente, Jaime, realmente creo que uno de los antídotos para esta guerra, ya digo, de información falsa y de construcción de una imagen y de una narrativa que no corresponde con la realidad, son que nos informemos bien, que conozcamos datos, que asumamos lo que significa un ejercicio de aprender a leer la realidad desde los hechos, desde los datos y no únicamente desde las interpretaciones y poner más atención aún cuando vienen desde lo oficial y de los medios cercanos al gobierno. Y en este sentido, pues, los medios digitales alternativos como Voces Azuayas intenta justamente tener la oportunidad de conversar con analistas como usted que nos puedan demostrar, sí, con un discurso absolutamente sustentado en la realidad y con datos, ¿no es cierto?, lo que estamos enfrentando. Sin duda, la conversación queda para muchísimo más, pero el tiempo se nos va acabando, así es que yo quisiera, Jaime, pedirle que cerremos este espacio con alguna recomendación, con una conclusión que pueda llevarnos a dejar meditando a una interpelación de cuál es nuestro rol como ciudadanos y ciudadanas. Y desde la misma observación regional, a mí me parece que el Ecuador y también todas sus autoridades y funcionarios políticos deberían empezar a debatir mucho más los programas de políticas sociales, que en realidad son los que en otros países han cambiado datos de inseguridad, de pobreza, de analfabetismo, de mayor educación, incluso de analfabetismo digital, etcétera. Es la intervención política del Estado en el área social. Y esto es lo que en realidad vemos que está decayendo en los anteriores gobiernos y particularmente en el gobierno de Novoa. Y es un tema que debemos debatirlo a diario, porque aquí se encuentra desnutrición infantil, el tema de la salud que usted comentaba, la compra de medicamentos. Ahora dice que ya no van a comprar en la India, sino que van a comprar a Argentina. Tema del idioma debe ser, ¿no? En español no podían comprar antes, dice después que en inglés no pueden comprar, y cosas por el estilo que vamos viendo todos los días. Pero la política social sí nos puede cambiar en temas de inseguridad, de pobreza, incluso para crecimiento económico de nuestro país. Porque estos tratados de libre comercio, algunos que todavía siguen siendo reservados, algunos ítems de contratos, de cláusulas confidenciales que no las hemos podido observar ni leer, también podrían mejorar con el tema de política social y los programas. Tuvo que irse a la fuerza el gobierno de nuevo a China para venir pidiendo dinero, ¿no? Entonces ahora tiene un poco más de 40 millones de dólares que le prestaron desde China. Y antes les criticaban a los chinos que por socialistas, que por comunistas, que por los contratos, etc. Yo creo que la relación también debe ser equitativa, igualitaria con todos los bloques económicos que existen en el planeta y con todos los países. Y de acuerdo a eso, realizar los tratados internacionales. Lo propio debería ser con las organizaciones políticas de oposición política, porque la oposición política no es mala, es beneficiosa en democracia. Critica lo que está mal del gobierno y el gobierno debería tomar riendas sobre eso, pero si no lo hace, llegamos a una época, algún rato conversamos sobre el tema de la dictadura, pues tenemos muchísimos actos dictatoriales de este gobierno y solamente la presencia social de modo objetivo de las organizaciones, colectivos, estudiantes jóvenes, mujeres organizados, la presión social va a lograr que este gobierno en realidad no aplaque tanto la política social como lo ha venido haciendo. Yo creo que esa es una de las recomendaciones con las que podríamos cerrar.
Muchísimas gracias, Jaime. De hecho, muy interesante. Creo que queda, ya digo, pendientes algunos temas que quedaron abiertos. Ojalá podamos contar nuevamente con su presencia en este espacio. Y sí, me queda sobre todo redundando el tema del TLC con Canadá. ¿Qué habrá allí para que varias organizaciones en los mismos, en el mismo Canadá se hayan opuesto a este documento y a este acuerdo que dice que lesiona los legítimos intereses del pueblo Nos queda ecuatoriano pendiente. desde Y so- Canadá? sí, y sobre todo el tema del extractivismo que está muy presente, ¿no? En todos los TLCs. Y por eso, sí, y por eso queremos aprovechar para decir que aún estamos bajo la amenaza del extractivismo en el Azuay y que por eso, ¿no es cierto?, la lucha social que se dio en este espacio, en esta ciudad hace casi justo un año, no ha terminado. No estamos insistiendo sobre algo que ya parece que se hubiera superado de ninguna manera. Aún estamos bajo la amenaza de este tipo de gestiones que se hacen en el silencio y en la oscuridad, que no tienen ninguna claridad y que el pueblo azuayo reconoce que aún no se ha podido resolver y poner, sí, en práctica la voluntad popular del pueblo cuencano cuando en la consulta de 2021 se dijo que no queríamos minería en nuestras fuentes de agua. En fin, hay muchas cosas por conversar aún. Que se Muchísimas movilice el gracias quinto por su río. aporte en este espacio. Espero podamos contar nuevamente con su presencia en una próxima oportunidad. Y gracias a quienes nos acompañaron, nos siguieron y escucharon este diálogo tan interesante con el Saludos. doctor Jaime Chuchuca. Gracias a Estrategia 7. No dejen de seguirnos en nuestros programas diarios, en nuestro blog de artículos y en nuestra galería urbana, así como en los demás programas que desarrollamos para ustedes. Un abrazo y será hasta la próxima. Gracias, Jaime.